La siguiente exposición es para la materia de investigación de operación correspondiente a la unidad 4. Los integrantes del equipo somos Sarabia Díaz, Mario Israel, Oseguera Urbina, Dagoberto, Estrada Martínez, Manuel de Jesús, Hernández Ruiz, Obdulia, Ramírez Vallejo, Sandra y Sánchez Flores, Juan Marcos. Los temas de la unidad son método gráfico, método simplex y por último veremos bifurcación y acotamiento. Esta materia nos la otorga el profesor Saúl González Montiel. Empezaremos a describir un poco y dar información respecto a la temática. Buenas tardes. Hoy vamos a resolver un ejemplo por el método gráfico. El problema dice, un ganadero da una dieta para pavos para engordar, con una composición mínima de 15 unidades de la sustancia A y otras 15 de la sustancia B. En el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos, el tipo X con una composición de una unidad de A y 5 de B, y el tipo Y con una composición de 5 unidades de A y una unidad de B. El precio del tipo X es de 10 y el de tipo Y es de 30. ¿Qué cantidad se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades con un costo mínimo? Que es la pregunta principal. Obviamente lo que queremos es un costo mínimo. Ya nos plantea alguna serie de pasos, que es definir las variables de decisión, elaborar la tabla de resumen de los datos del problema, que es, el problema sería qué cantidad se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades con un costo mínimo. Y en el C, pues vamos a elaborar el modelo matemático. En el D, soluciona el problema por el método gráfico. ¿Ok? Ya tenemos las respuestas, pero vamos a ver cómo salieron. Ok. Lo primero que vamos a hacer es definir las variables de decisión. X1, vamos a decir que es el tipo 1. X2, vamos a decir que es el tipo 2, que son nuestras variables de decisión. Dice el punto B, dice, elabore la tabla de resumen de los datos del problema. ¿Ok? Aquí en esta parte tenemos el tipo 1, el tipo 2, la sustancia que pertenece, en la que es la sustancia A, en el con una unidad del tipo 1 y 5 unidades del tipo 2, con una restricción de 15, porque pues, realmente queremos la sustancia B con 5 unidades del tipo 1 y solo una unidad del tipo 2. También nuestra restricción es 15, que es la mínima. Entonces decir que es la composición mínima de 15 unidades. Muy bien. Continuamos. Los costos pues del tipo 1 es 10 y del tipo 2 30. Con esto ya tenemos los precios, le damos las restricciones, la sustancia A, que es, en este caso lo vamos a decir que es X1, y la sustancia B, que en este caso van a decir que X2, que son nuestros variables de decisión. Ok, elaboramos el modelo matemático. Esta es nuestra ecuación principal, que estamos buscando los costos, que es minimizar el costo. Entonces decimos que Z es igual a 10 X1, que es el valor de la sustancia 1, o el tipo 1, perdón, más 30, que es el X2, que es la tipo 2, ¿no? Entonces lo pasamos a matemáticamente y decimos que X1
más 5x2, que son las cantidades de sustancias que tiene, es mayor o igual a 15, que es nuestra restricción 1. Y el tipo 2 es 5x1 más x2 es mayor o igual a 15. Esto sería nuestra restricción 2. Aquí pues tenemos la regla de no negatividad, que es x1 y x2 es mayor que 0. Es mayor o igual a 0. Y que puede ser 0, puede ser cualquier número positivo, pero no puede ser, bueno, puede ser un número positivo, pero no puede ser un número negativo. Continuamos con la solución del problema. Ok, para resolver esto, pues lo primero que vamos a hacer es trabajar con la ecuación 1, que es la restricción 1, y esa restricción nos dice que x1 más 5x2 es mayor o igual a 15. Entonces, hacemos una igualación cuando x es igual a 0, ¿no? Cuando x es igual a 0, que es un punto de intersección de la recta en la gráfica, en el plano cartesiano, vamos a decir que 0 más 5x es igual a 15. El 5 está multiplicando a x2, lo pasamos restando para despejar x y decimos que x2 es igual a 15 entre 5. Hacemos la división de 15 entre 5, nos da 3, y podemos decir que x2, cuando x1 es igual a 0, x2 es igual a 3. Ahora hacemos la igualación a 0 de x2 y decimos, cuando x1 más 5, x2, donde ya hicimos la sustitución, es igual a 15. Entonces, x1 más 0, porque 5 por 0 es 0. Entonces, cuando x1 es igual a 15, simplemente retiramos el 0 y decimos que x1 es igual a 15. Y x1 va a entrar en lo que es en el plano cartesiano como si fuera x para tener el primer punto, y x2 en el plano cartesiano se va a poner como si fuera y, como lo vamos a ver. Entonces la restricción 1, que es x1 más 5x2 mayor o igual a 15, nos quedaría en el x5, x15, y3. Entonces en el y3 ponemos el punto A y el x lo ponemos en el punto 15 del x. Entonces ya tenemos nuestra primer recta, y este indica nuestra primera restricción, que viene siendo esta recta. Lo que es la área factible queda donde está apuntando las flechas, porque es mayor o igual a 15. Si yo pusiera como un ejemplo, yo pusiera aquí x2, x1 es igual a 2 y x2 es igual a 2, nos daría el punto en esta parte más o menos. Y si yo cambiara el 2 en nuestra ecuación principal, dijera x1, 2 más 5x2. Entonces, ¿cuánto dijimos que aquí también vale más 2? Aquí podríamos también 2. Entonces 5 por 2 sería 10, y más 2, que entonces no sería mayor que 15. Entonces por eso esta área no es factible. La área factible es la parte donde están indicando las fechas. Continuamos. Ahora vamos a ver la restricción 2. Para la restricción 2 vamos a decir 5x1 más x2 es mayor o igual a 15. Volvemos a decir, cuando x1 es igual a 0, y hacemos la sustitución en la ecuación 5 por 0 es 0.
más x2 es igual a 15. Entonces ya decimos que x2 es igual a 15. Ahora hacemos cuando x2 es igual a 0. 5x1 más 0 es igual a 15. Entonces decimos que 5x1 es igual a 15. El 5 que está multiplicando x1 pasa restando. Entonces decimos que x1 es igual a 15 entre 5. O sea, hacemos la operación y nos resulta que x1 es igual a 3. Como lo habíamos dicho en el ejemplo anterior, x1 representa la coordenada x de nuestro plano cartesiano y x2 representa la coordenada y en el plano cartesiano, y nos formaría la restricción número 2. Entonces decimos que 5x más 2x es mayor o igual a 15. Vemos los puntos. En el 3, que es coordenada x, y en el 15, que es coordenada y, entonces decimos que 15, coordenada y, a 3, coordenada x, trazamos nuestra recta y tenemos nuestra dirección 2, que quiere decir que toda la área donde apuntan las flechas, donde las marcamos, es nuestra área factible, y lo que está dentro del triángulo es nuestra área no factible. En esta parte del triángulo, cualquier punto que tomemos que esté adentro de este triángulo no cumpliría la restricción 2, por lo cual no sería factible. Ahora, en este punto, pues ya vamos a ver la solución del problema por el método gráfico. Vamos a ver la restricción 1, que es la recta roja, y la restricción 2, que es la recta azul. Aquí ya las pusimos, vemos los puntos, que este era el punto D, que es el punto, uno de los puntos a evaluar. El punto B, que es otro punto a evaluar, y la intersección de las dos rectas, que es otro punto a evaluar, ¿no? Entonces, todo lo que es la área donde están apuntadas las flechas de estas áreas es la área factible. Esta área de aquí es factible para la restricción 1, pero no es factible para la restricción 2, así que no cumple una de las dos restricciones. E igual manera, la parte roja, que es esta parte de aquí, esta parte cumple la restricción 2, pero no cumple la restricción 1, y que tampoco en la combinación de las dos no debe solucionar las dos restricciones, así que por lo cual no son áreas factibles. Lo que es las partes internas de estos triángulos, y la parte externa son las áreas factibles. Vamos a ver los puntos a evaluar, cómo salieron. Vamos a empezar con la evaluación del punto B, es minimizar. Ok, vamos a minimizar el costo y decimos que Z es igual a 10, que era el costo de la sustancia de tipo 1, más 30, que es el costo de la sustancia 2. O sea, entonces dijimos que Z es igual a 10x1 más 30x2, que es nuestra ecuación principal. Sustituimos valores e hicimos que 10x1 lo sustituimos por el 15, que es el valor que nos dio el x1 en nuestro plano cartesiano que hicimos la gráfica, más 30, 0, que fue el valor que nos dio la gráfica y decimos que Z es igual a 150 más 0. Entonces Z es igual a 150 cuando x1 es igual a 15 y x2 es igual a 0. Vamos a ver el punto C, que es la intersección. Para resolver esta, que es la minimizar el costo de Z es igual a 10x1 más 30x2, vamos a elaborarlo por
suma y resta o eliminación. Este método, hay varios métodos, pero este es el que vamos a utilizar, que es, vamos a determinar el valor de para x1 y x2 utilizando el método de eliminación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener las dos ecuaciones, las dos restricciones, perdón. Vamos a hacer una eliminación. Para esto vamos a usar una multiplicación. Vamos a multiplicar todos los números de la ecuación 2 de la restricción 2 por menos 15. Esto para que puedan hacer la eliminación de una de las dos variables, ¿no? Entonces, si yo multiplico menos 5 por 5, nos da menos 25. En la primera ecuación no la movimos, nomás vamos a trabajar en la parte 2. Ahora decimos que menos 5 por x2 es menos 5x2 y menos 5 por 15 es menos 75. Si ya nos dimos cuenta, pues ya tenemos dos valores iguales aquí, ¿no? Por lo que ya puedo decir x1 menos 25x1 nos da menos 24x1 y estos 5x2 menos 5x2 se elimina, por lo que la operación nos quedaría menos 24x1 es igual a menos 60. Pasamos el menos 24 que está multiplicando a x1 con su mismo signo a restar, nos quedaría que x1 es igual a menos 60 entre menos 24, ¿no? Se eliminan los negativos y decimos que, realizamos la operación, hicimos que x1 es igual a 2.5. Con esto ya tenemos el valor del punto C. Ok, ya teniendo el valor de x1, vamos a estudiar el valor de x1 que es 2.5 en cualquiera de las dos ecuaciones o las dos restricciones y vamos a poder obtener el x2. En este caso vamos a utilizar x1 más 5x2 es igual a 15. Sustituyo x1 por 2.5 más 5x2 es igual a 15. El 2.5 que está sumando pasa restando al 15, quedándome 5x2 menos es igual a 15 menos 2.5 que es 12.5. Todavía el 5 está multiplicando x2, está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que x2 es igual a 12.5 entre 5. Por lo cual, realizando la operación nos dice que x2 es igual a 2.5. Entonces ya tenemos el valor de x2 y tenemos el valor de x1. Continuamos con la operación. Ya teniendo estos valores, podemos reemplazar x1 y x2 en la ecuación principal. Y nos dice que z es igual a 10x1 más 30x2. Por lo que podemos decir que, realizando la sustitución, que z es igual a 10 por 2.5 más 30 por 2.5. Dándonos, haciendo la operación nos da z es igual a 25 más 75. Entonces z es igual a 100. Cuando x1 es igual a 2.5 y x2 es igual a 2.5, z es igual a 100. Continuamos. Vamos a ver el otro punto a evaluar, que es el punto D, minimizar. Z es igual a 10x1 más 30x2. Vamos a ver en el punto, a evaluar el punto D, y decimos que z es igual a 10 por 0 más 30 por 15. 10 por 0 se elimina, nos queda 30 por 15 igual a 450, entonces decimos que z es igual a 450 cuando x1 es igual a 0 y x2 es igual a 15.
Por último, pues ya realizamos lo que es la tabla de los valores de z con los 3 puntos a evaluar, que es lo que nos dio la gráfica. Que aquí sería punto D, la intersección que es el punto C y el punto B. Entonces, en nuestra tabla ya ponemos los valores que nos dieron. Decimos que en el punto B, x1, que está en la coordenada x, vale 15. x2, que está en la coordenada y, vale 0. Y esto nos da un valor factible de 150. En el punto C, que es la intersección, cuando x1, que está en la coordenada x, vale 2.5 y x2, que está en la coordenada y, que vale 2.5, nos da 100. Ya solucionando el problema. Y en el punto D, que es el que acabamos de ver hace un momentito, es x1 igual a 0, x2 15 es igual a 450. Y es ahí donde obtenemos ya los resultados de C es igual a 100, x1 es igual a 2.5 y x2 es igual a 2.5. Método simplex. El método simplex es una variación que, además de resolver un sistema de ecuaciones, se evalúa la función objetivo en dicha solución y se determina si es óptima o no. En caso de no ser óptima, el algoritmo recorre los vértices del polígono de soluciones factibles y termina el proceso iterativo hasta obtener el valor que maximiza o minimiza la función objetivo. El método simplex es un proceso iterativo, es decir, repetitivo, que genera varias tablas de solución. Existe un indicativo que finaliza el proceso cuando se ha llegado a la solución óptima del problema. Para poder realizar la construcción de este modelo tenemos 4 pasos muy importantes que seguir. El primero es definir las variables de decisión. El 2, definir el objetivo o meta en términos de las variables de decisión. 3, definir las restricciones. 4, restringir todas las variables para que sean no negativas, es decir, con la ley de la no negatividad. El método simplex es el que tiene como objetivo maximizar a una función lineal, la cual está sujeta a una serie de restricciones de la forma menor igual que. El modelo tiene la siguiente forma: Zmax igual a C1 x1 más C2 x2 más podemos llegar hasta Cn xn. SA, que serían nuestras restricciones, sería A11 x1 más A12 x2 más así hasta llegar a A1n xn, que sea menor o igual a B1. A21 x1 más A22 x2 más así hasta llegar a A2n xn, que este sea menor o igual a B2, y así podemos seguir sucesivamente hasta llegar a AM1 x1 más AM2 x2 y así sucesivamente. Y al final tenemos lo que es la ley de la no negatividad, que es x y que debe ser mayor o igual a 0, donde i es igual a 1, 2, 3, etcétera, es igual a un número x, cualquiera. Ok, que se representa en forma matricial, como por ejemplo, Zmax es igual a Cx, Ax es menor o igual a B, X es mayor o igual a 0, la ley de la no negatividad, donde C es igual a C1, C2, etcétera, Cn, donde es la matriz de costos. A igual a la matriz de coeficientes. B es igual a la matriz columna de términos independientes. X es igual a la matriz columna de las variables x1, x2, x3, xn.
Ok. El primer paso consiste en convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h. Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para ser igualdad. Las variables de holgura son siempre positivas. Por eso es que agregamos lo que es la ley de la no negatividad. Por ejemplo, estas son nuestras restricciones, como ya lo vimos en el anterior, pero ahora hay que igualarlas. Por lo tanto, A1, 1, x1 más A1, 2, x2 más así hasta A1, n, xn más h1 debe ser igual a b1. A21, x1 más A22, x2 más así hasta A2n, xn más h2 debe ser igual a b2. Y así sucesivamente hasta poder llegar a AM1, x1 más AM2, x2 más AMN, xn más hm igualarlo a bm. Ok, el segundo paso sería que formamos la tabla simplex. Se construye una tabla como la que se muestra a continuación, donde en la primera celda escribimos lo que es la etiqueta variables básicas, en la siguiente la etiqueta z, en la última colocamos la etiqueta solución y en las intermedias escribimos los nombres de las variables originales seguidas de las variables de holgura. En el segundo renglón contiene la función objetivo escrita de la siguiente manera, donde z max es menos c1 x1 menos c2 x2 y así hasta llegar a menos cn xn menos 0h1 menos 0h2 menos 0h3 igual a 0. Esto es que se agregan las variables de holgura h colocándoles como coeficiente 0, menos 0, igual a más 0 y después todas las variables que pasan del lado izquierdo de la igualdad. A partir del tercer renglón escribimos cada una de las restricciones en las columnas de la variable básicas. Colocamos las variables que forman la base ortogonal más simple, que son las componentes de la matriz identidad, que corresponden a las variables de holgura. De esta manera se forma la tabla inicial simplex. La primera solución asociada a esta tabla simplex es que H1 es igual a B1. Como podemos observar aquí, H1 es igual a nuestra B1, que es esta, que sería el 1, igual a B1. Nuestra H2 es igual a B2. Y así hasta que nuestra HM es igual a BM. Esta solución se obtiene al observar que si en la tabla tomamos las columnas asociadas a las variables básicas, entonces tenemos la matriz de identidad aumentada. El valor de z se lee directamente del coeficiente de esta en el renglón de z, debajo de la columna solución. Una vez que obtuvimos la tabla inicial simplex asociada al modelo de PL, se continúa para encontrar la solución óptima si es que existe, o bien determinar que el problema no tiene solución óptima. Paso número 3. Verificamos si todos los coeficientes asociados al renglón de z son mayores o iguales a 0. Si es así, entonces la solución en la tabla es la óptima y termina. Si no es así, se continúa con el proceso. El paso 4, del conjunto de columnas se toma la que tenga el mayor valor negativo, es decir, el número menor. Esta es la variable que entra al sistema, pasa a ser básica, de manera que una variable tiene que salir para dar paso a la nueva.
5. Se divide el coeficiente de la columna seleccionada entre los elementos de la columna solución. De la operación se selecciona el menor valor positivo. Esta es la variable que sale de la base. Pasa a ser no básica. Nota: las divisiones entre 0 o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todas son negativas o indeterminadas, el problema no tiene solución y por lo tanto termina. Paso número 6. La celda que se encuentra en la intersección de la columna seleccionada en el renglón seleccionado contiene al que llamaremos elemento pivote. Por medio de operaciones elementales entre columnas del elemento pivote se convierte en 1 y sus elementos restantes en su columna en ceros. Se obtiene una nueva columna componente de matriz identidad. 7. Se repite el proceso desde el paso 3 operando sobre matrices. Para entender mejor el algoritmo es más indicado resolver un problema modelo de PL. Ok, vamos a continuar con un ejercicio desarrollado o resuelto por el método simplex. Como todos sabemos, el método simplex, modelo para resolver problemas de programación lineal que puede resolverse sin utilizar variables artificiales, se llama método simplex. En este modelo la solución comienza siendo factible pero no óptima. Entonces lo primero que tenemos es nuestro planteamiento, que dice lo siguiente: maximizar z es igual a 3x1 más 4x2, sabiendo que 2x1 más 3x2 es menor o igual a 70, 4x1 más x2 menor o igual a 90, x1 más x2 menor o igual a 45, y x1 y x2 deben ser siempre mayor o igual a 0. El problema se debe resolver por el método simplex y debemos calcular el valor de z, x1 y x2. Son los valores que se tienen que encontrar. Entonces pasamos ya a lo que viene siendo el ejercicio. Aquí, pues como tenemos nuestro planteamiento, ¿no? Aquí tenemos nuestras fórmulas, nuestras ecuaciones. Y como primer paso lo que tenemos que hacer es agregar las variables de holgura que sean necesarias. Eso dice el método. Entonces aquí tenemos la ecuación: z es menos 3x1 menos 4x2 es igual a 0. Y tenemos 2x1 más 3x2 más h1 más 0h2 más 0h3 es igual a 70. Aquí ya le agregamos h1, h2 y h3. Y así sucesivamente con el resto de las ecuaciones. Siguiente paso, pues acomodamos la matriz, ¿verdad? Donde ponemos primero las variables x1, x2, seguido de h1, h2 y h3 y la solución. Al lado izquierdo ponemos z, que viene siendo las variables que le vamos a encontrar el resultado. Pues h1 y h2 y h3 posteriormente que se van a convertir en x1, x2. Entonces, el siguiente paso que se tiene que hacer es, lo que vamos a hacer es convertir el valor que esté en la columna que contenga el valor más negativo, lo vamos a convertir en 1. Entonces, por ejemplo, tenemos este 3 que está aquí ya marcado, sombreado con amarillo, en la columna de x2, que es lo que vamos a convertir a 1. Entonces decimos que x2 es igual a h1, que es el renglón h1, por 1/3. Al multiplicarlo por 1/3 vamos a convertir este 3 en 1. Entonces multiplicamos 1/3 por 2 y el resultado que nos va a dar sería 2/3. Al multiplicar 1/3 por 3 enteros, el resultado que nos va a dar es 1. Al multiplicar 1/3 por 1 nos va a dar 1/3. Y al multiplicar 1/3 por las variables que contengan 0, pues nos va a dar 0. Al multiplicar 1/3 por 70, pues nos va a dar 70/3, ¿no? El resultado. De ahí, el siguiente paso es dejar h2 y h3 como están. Pasamos al siguiente paso, que vendría siendo, ahora sí,
todos los valores que estaban anteriormente en la columna de X, este menos 4 lo vamos a convertir a 0. Y el menos 1 y menos 1, todos los valores de esta columna. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillo. Primero vamos a agarrar Z, que es igual a multiplicar R1 más 4R por R2. Entonces decimos que Z viene siendo multiplicar el menos 4, el renglón 1 por 4 por el renglón 2. En este caso el renglón 2 tiene 1, entonces decimos R1 más 4R2, 4 por R2, 4 por 1, 4, y el menos 4 que tenemos anteriormente aquí, pues nos daría como resultado 0. Tenemos nuestro primer 0. Para H2 tendríamos que decir que multiplicar que R3 es igual menos R2, hacemos R3, le restamos R2, ¿verdad? Entonces a R3, que en este caso de arriba, R3, y al renglón 3, que es 1, le restamos el 1 de R2, ¿verdad? R2, entonces nos da el siguiente 0, ¿no? R3 menos R2, 1 menos 1, 0. Igual para R4, la H3 decimos que R4 menos R2. R2 siempre va a ser 1, entonces a R4 le vamos a restar R2. Entonces nos va a dar 0 y así sucesivamente vamos a hacer para todos los demás valores de Z. Por ejemplo, tenemos aquí aquí donde teníamos R1 menos 4R2, 4 por R2, o sea, sería 4 por 2 tercios, por 8 tercios, menos 9 tercios, nos queda como resultado 1 tercio, ¿verdad? Entonces ese 1 tercio es el que tenemos aquí, menos 1 tercio. Aquí para el siguiente valor, que viene siendo 4 tercios, ese lo sacamos igual a multiplicar 4 por R2, que es lo que tenemos aquí arriba, 4 por R2, entonces nos da 4, y por lo tanto tenemos el valor de 0. En H1 tenemos 0 y decimos 4 por R2, 4 por 1, 4 tercios, pues nos queda 4 tercios, ¿no? Que es el valor de 0. Y los demás valores multiplicados por 0, pues nos da 0. Y al último la solución, que teníamos 0, nos queda 4 por R2, que viene siendo 70 por 4 por 7, 28, nos quedaría 280 sobre 3, ¿no? Entonces es como se van eliminando esos valores. Al imponer en 0 aquí también afecta los demás valores de las diferentes columnas. El siguiente paso, una vez resuelto, convertido en 0 todos los demás valores de la columna de X2, pasamos a encontrar el valor de X1. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? X1 vamos a tener que convertir 1 donde se intersecta con X1, que viene siendo, en este caso sería 10 tercios. En esta columna donde se intersecta con H2, lo vamos a convertir a 1. Entonces, ¿qué decimos? X1 es igual a H2 por 3 décimos. Entonces tenemos que multiplicar 3 décimos por 10 tercios, que viene siendo igual a 1. Aquí obtenemos ya nuestro valor de 1, y así multiplicamos todos
todos los demás valores. Entonces multiplicamos 10 tercios por 1 tercio, nos da menos 1 décimo, y 10 tercios por 3 décimos por 3 décimos por 1, 3 décimos, y así sucesivamente. 3 décimos por 0, pues 0. Y aquí multiplicamos 3 décimos por el resultado de de 200 entre 3, y nos va a dar 20. Posteriormente vamos a convertir a 0 todos los valores de la columna donde se encuentra x1, donde se encuentra el valor que convertimos a 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues muy sencillo, vamos a hacer z es igual a r1 más 1 tercio por r3. Entonces vamos a multiplicar 1 tercio por r3, y el resultado se lo vamos a sumar a r1 y nos va a dar 0, que es este 0 que está aquí. Y así vamos a ir multiplicando los demás valores. Multiplicamos, por ejemplo, 3 décimos, R2, lo que está en el R2 menos, vamos a hacer R2. A R2 le vamos a restar 2 tercios por R3. Vamos a multiplicar 2 tercios por R3, a 2 tercios por 3 décimos. Eso nos va a dar un valor, que al 2 tercios por 3 décimos nos va a dar un valor que al restarlo de la columna de aquí arriba nos va a dar 13 décimos, como nos va a ir quedando, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo todo el resto de los renglones. Por ejemplo, x3, a x3 vamos a multiplicar r4, que viene siendo h3 r4 menos 1 tercio por r3, y vamos a multiplicar todos los valores de aquí, y vamos a convertir a 0 este valor de la columna se encuentra x1. Entonces, una vez que tenemos eso, el objetivo es que nada más se quede la unidad donde se intersecta x1 con x1 vertical y x1 horizontal, x2 con x2, y ya tenemos el resultado. Entonces el resultado final vendría siendo z es igual a 100, x1 es igual a 20 y x2 es igual a 10. Y por último llenamos la tabla. Es así como quedaría nuestra tabla final, ya ya con los valores correctos y dividido en decimales, ¿verdad? Aquí como lo mencionaba, donde se intersecta x2 con x2, pues tenemos 1. En la intersección de la columna de x1 con el renglón x1, pues también tenemos 1, y los demás son ceros. Y las variables de holgura, pues tenemos nuestros valores ya en decimales. Anteriormente los teníamos aquí en fracciones, aquí ya están en decimales. Y pues tenemos donde z es igual a 100, x1 es igual a 20 y x2 es igual a 10. Muchas gracias. Bifurcación y acotamiento. El método de bifurcación y acotación resuelve un PPLE resolviendo una secuencia ordenada de PPLS que se obtienen relajando las restricciones de integralidad y añadiendo restricciones adicionales. El número de restricciones adicionales crece a medida que el método B&B progresa. Establece catas inferior y superior del valor óptimo de la función.
Aumenta progresivamente el valor de la cota inferior y disminuye progresivamente el valor de la cota superior. La diferencia entre ambas es una medida de la proximidad de la solución actual a la óptima, si ésta existe. Paso 1. Iniciación. Se establece una cota superior y una cota inferior de la solución óptima. Se resuelve el PPLE mixta inicial relajando las restricciones de integralidad. Inciso A. Si el problema relajado es infactible, el original también lo es y no hay solución. Inciso B. Si la solución obtenida satisface las condiciones de integralidad, es óptima. Inciso C. En cualquier otro caso se actualiza el valor de la cota correspondiente con el valor de la función objetiva resultante. Paso 2. Bifurcación. El primer problema es el PPLE relajado, al que se le añade la restricción, que es la siguiente. Al segundo se le añade de igual manera una restricción. Paso 3. La solución. Se resuelve la lista de problemas a procesar. Paso 4. Acotación. Si la acotación cumple las condiciones de integralidad y el valor óptimo de su función objetivo es menor que la cota superior actual, dicha cota se actualiza al valor óptimo de su función objetivo del problema propuesto. Paso 5. Poda. Poda por cotas. Si no satisface las condiciones de integralidad y el valor del problema resuelto es mayor que la cota superior menor que la cota inferior, no aplica la solución por bifurcaciones adicionales. Poda por infactibilidad. Tiene lugar si el problema es infactible. Poda por integralidad. Tiene lugar si la solución del problema cumple las restricciones. Paso 6. Optimabilidad. 1. La solución del problema relajado es mayor que la cota superior disponible. En el caso de minimizaciones, el problema considerado es infactible. La solución obtenida satisface las condiciones de integralidad. A continuación, vamos a ver un ejercicio a través del medio de bifurcación y acotamiento. Bueno, vamos a ver a continuación lo que es un ejemplo de bifurcación y acotación. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos a z como valor de 8x1 más 5x2. Las restricciones serían x1 más x2 es menor o igual a 6. La segunda restricción sería 9x1 más 5x2 es menor o igual a 45. Y la tercera restricción sería x1 y x2 tienen que ser mayor o iguales a 0, ya que queremos números positivos y enteros aparte. La solución óptima de la relajación PL. Esta nos dice que x1 toma el valor de 15 cuartos, x2 toma el valor de 9 cuartos y z el valor de 165 cuartos. Esto pues no nos viene sirviendo, ya que necesitamos números enteros. Lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el método de ramificación y acotamiento. Dividimos lo que es la región factible de la relajación de PL. En esta ocasión se eligió ramificar arbitrariamente x1 para plantear y resolver dos nuevos subproblemas. Se pudo haber ramificado x2, ya que también es un número no entero, pero pues en esta ocasión vamos con x1. Al ramificar, entonces, de este modo tenemos dos subproblemas, que esto nos diría casi lo que tenemos al principio, a diferencia de que no estamos agregando una nueva restricción, una en cada subproblema. Por ejemplo, en el subproblema 1 agregamos restricción x1 tiene que ser mayor o igual a 4, y esto nos va a dar lo que es la solución, que sería la solución óptima, que x1 es igual a 4, x2 es 9 quintos y z es igual a 41. Lo que tenemos que cada vez que hacemos una nueva restricción, por así decirlo, al hacer la nueva restricción vamos a tomar esta restricción como el valor de tal variable. Por ejemplo, en x1 tomamos el valor de 4 para ver cómo nos va a quedar, y esto fue lo que sucedió. En el subproblema 2 pasa más o menos lo mismo, ya que
nos queda como solución x1 es igual a 3, x2 es igual a 3 y z es igual a 39. En el subproblema 2 vendría siendo un candidato óptimo, ya que no tiene ningún número o todos los números de estas son enteros. Y en cambio en el subproblema 1, pues no, ya que tenemos que x2 es igual a 9 quintos. Al ramificar, pues tendríamos que ramificar otra vez el subproblema 1 para ver qué otras soluciones óptimas nos podría dar. Esto en parte viene siendo bueno, ya que al tener más soluciones óptimas, pues podríamos ver cuál de estas soluciones óptimas factibles se pueden utilizar si lo que queremos es maximizar o minimizar dependiendo del caso. Relajación PL. Pues vamos a aplicar lo que es la relajación PL conforme el problema es. En el subproblema 1 nos decía que x2 era igual a 9 quintos, sería igual a 1.8 más o menos. Y lo que se hace es tomar los números más cercanos, se va a tomar los números más cercanos a 9 quintos, que serían 2 y 1. Y esto nos vendría separando los subproblemas, que sería el subproblema 3 y el subproblema 4. El subproblema 3 nos da esta nueva restricción, que sería x2 tiene que ser mayor o igual a 2. Y en el subproblema 4 nos viene la condición nueva, que es x2 tiene que ser menor o igual a 1. En el subproblema 4 nos da la solución óptima, por así decirlo, que vendría siendo x1 es igual a 40 sobre 9, x2 es igual a 1 y z es igual a 365 sobre 9. Esto pues no nos viene sirviendo, ya que en el subproblema 4 nos viene sirviendo solo para ramificar, ya que no queda ningún número entero. No lo dije antes, pero el subproblema 3 lo vamos a eliminar, pues ya que no tiene solución factible. Este subproblema se encuentra fuera de lo que es las líneas que nos vienen interesando. Volviendo a aplicar el método de ramificación, que es el que tenemos aquí, nos lleva otra vez a plantear otros subproblemas, los cuales serían el subproblema 5 y el subproblema 6. Esto igual a los demás nos viene dando otras dos nuevas condiciones, lo cual sería x1 que es mayor o igual a 5 en el caso del subproblema 5, y en el caso del subproblema 6 que x1 es mayor o igual a 4. Escogimos lo que es la constante 5 y 4, ya que queremos cambiar la variable x1, la que nos da 40 novenos, y esta variable vendría siendo un decimal, un número aproximadamente 4.44 e infinito. Y pues al tener el 4.44, los dos números enteros más cercanos serían y el 5 y el 4. Al dividir en estos dos subproblemas, ambos subproblemas nos vienen dando soluciones óptimas. En el caso del subproblema 6 vendría dando la solución óptima, que sería x1 igual a 4, x2 igual a 1 y z igual a 37. En el subproblema 5 nos viene dando la solución x1 igual a 5, x2 igual a 0 y z igual a 40. Pues nosotros vamos a utilizar lo que es la solución del subproblema 5 como la solución óptima factible que nos vendría interesando, ya que si lo que queremos es maximizar, la del subproblema 5 vendría siendo la mejor, ya que tiene el mayor número z. Y esto vendría siendo el método de ramificación y acote. En pocos pasos, esto vendría siendo el resumen de todo el método que hicimos. Y pues, como ven aquí, tenemos aquí por último como solución óptima lo que fue el subproblema 5. Y pues eso sería todo de este ejemplo. Fue algo muy breve y continuamos. Con base a las explicaciones teóricas y a los ejercicios ya explicados anteriormente, podemos concluir que la investigación de operaciones utiliza técnicas de modelamiento matemático, análisis estadístico y optimización matemática, con el objetivo de alcanzar soluciones óptimas o cercanas a ellas cuando se enfrentan a problemas de decisiones complejas. Se espera que las decisiones alcanzadas
mediante el uso de un modelo de investigaciones operativas, sean significativas, mejorando en comparaciones a aquellas decisiones que se podrían tomar haciendo uso de simplemente de la intuición o experiencias del tomador de decisión.